Buenos días. Eh, bueno, en principio consultarles si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora, los temas que hemos ido tratando de los primeros 4 módulos, sobre todo el módulo 1, el 3 y el 4, ¿no? El 2 y el 4. Si hay alguna duda, si quieren hacer alguna consulta respecto a esos contenidos, tanto en este momento como en el futuro, respecto a lo que vayamos avanzando en clase, bueno, pueden formularme consultas, ya sea en los encuentros por Zoom, o ya sea por el correo de la página de la comisión, que yo con todo gusto voy a tratar de aclararles lo más posible esas dudas. Como quedamos en la clase de ayer, hoy vamos a comenzar a ingresar, digamos, en el módulo sexto. Ese módulo sexto, fundamentalmente, comienza tratando el tema del derecho a la vida. Una característica de nuestra constitución formal es que el derecho a la vida no tenía consagración explícita y tampoco la tiene en la actualidad. Es decir, no hay un dispositivo constitucional expreso que hable de la protección del derecho a la vida y del alcance de esa protección. La incorporación textual de la protección del derecho a la vida surge a partir de la ratificación por parte del Estado argentino de un conjunto de tratados internacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre todo los tratados internacionales que ha ratificado, y en particular los tratados que tienen jerarquía constitucional y los dos instrumentos internacionales que también hacen referencia al derecho a la vida, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948. Y volvemos, digamos, a lo que explicamos con respecto al tema de la jerarquización. Digamos, estos instrumentos jerarquizados no constituirían formalmente el texto constitucional, sino un bloque de constitucionalidad. Esta es la primera característica. Por supuesto que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado el derecho a la vida como un derecho implícito, protegido implícitamente en los términos del artículo 33 de la Constitución Nacional. Digamos, la procedencia de esta protección es evidente porque, digamos, la vida es condición necesaria para la posibilidad de gozar los derechos o los restantes derechos consagrados en el texto constitucional y en los instrumentos de derechos humanos jerarquizados. La referencia es sobre todo en relación a el artículo de la Constitución Histórica que habla de la prohibición de la concesión de la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Está expresamente prohibido en la Constitución Nacional Histórica de 1853, en la medida en que justamente, y sobre todo en la segunda gobernación, digamos, la concesión de estas facultades fue condición impuesta por Juan Manuel de Rosas para asumir la segunda gobernación en la provincia de Buenos Aires. Esto se encuentra prohibido y en esa prohibición se habla donde se dice que la vida o el patrimonio de las personas quede sujeto a la voluntad de un individuo. Es decir, hay una
visión, digamos, tangencial a la vida en el texto histórico. Evidentemente, la ausencia de la protección del derecho a la vida en el texto histórico, igual que en el proyecto de bases y puntos de partida de Juan Bautista Alberdi, parte de la idea digamos, del carácter evidente de esa, o del carácter necesario de esa protección, en la medida en que todos los derechos consagrados, digamos, carecen de sentido si la vida no se protege. Por otro lado, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado la vida como uno de los derechos esenciales protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Basta recordar acá, además, de que en el contexto de la jerarquización de derechos desarrollada por Miguel Ángel de Mejián, tal cual ya lo analizamos con anterioridad, el derecho a la vida aparecería, digamos, subordinado al concepto de dignidad o el derecho a la dignidad humana. Y evidentemente esto ha dado, desde la perspectiva del Menegian, la posibilidad de lo que se llama la legitimidad de la muerte digna. Después vamos a ver, aún dentro o frente a la ausencia de esa jerarquización, de qué manera este concepto se ha ido introduciendo, sobre todo en el derecho argentino. A partir de esto, hay que analizar, digamos, la protección de la vida en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Nosotros nos vamos a abocar en particular a la Convención Americana de Derechos Humanos, sin perjuicio de señalar de que ese derecho a la vida tiene distintos niveles de protección en una diversidad de tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y vamos a hacer algunas relaciones con esos instrumentos internacionales en relación con la Convención Americana. En principio, ¿qué afirma el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Afirma de que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Por qué no se afirma en términos más genéricos la protección, sino más específicos? Es decir, que lo que se prohíbe es la pérdida arbitraria de la vida. Con lo cual, ¿esto qué hace presumir? De que hay una forma no arbitraria de pérdida. Así que no toda pérdida de la vida resulta arbitraria. Y sobre todo, esto está vinculado con el tratamiento de la pena de muerte en el propio artículo 4. Es decir, hay una forma legal de privación de la vida, que es, en principio, la pena de muerte. Es por esa razón que el artículo 4 habla de la prohibición de pérdida de la vida en forma arbitraria, sosteniendo de que hay condiciones en cuales legales en las cuales la pérdida de la vida se puede llegar a producir. Hay que señalar que esto lo estamos analizando en el contexto de la Constitución Federal, es decir, de la Constitución Nacional. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene un dispositivo explícito sobre el derecho a la vida, en la cual se afirma que la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Pero esto está en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cosa que está ausente, como ya lo expliqué, en la Constitución Nacional, que no tiene una referencia explícita al derecho a la vida y a los alcances de esa protección. Ahora bien, un primer paso es la prohibición de la pérdida arbitraria de la vida, que está contenida en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sin perjuicio de ello, el concepto de derecho a la vida ha evolucionado, abarcando no solamente la situación de la vida biológica, es decir, el sostenimiento de la vida biológica, sino la introducción del concepto de calidad de vida. Es decir, que esa obligación por parte del Estado de no privar la vida en forma arbitraria, además va acompañada de la necesidad de que esa vida resulte una vida digna. En principio, desde el punto de vista normativo internacional, este concepto de calidad de vida tiene consagración explícita en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque en relación a dicha convención, los Estados parte asumen la obligación no solamente de asegurar la vida en términos biológicos, sino de garantizar el debido desarrollo del niño, niña o adolescente. Es decir, que evidentemente esto va acompañado por una serie de obligaciones vinculadas, digamos, con otros derechos como son el acceso a la educación, el acceso a la salud, por ejemplo, para nombrar dos bien típicos en ese sentido. Con lo cual, la Convención de Derechos del Niño hace una referencia no solamente a la vida en términos biológicos, sino a la calidad de vida, en la medida en que debe garantizarse ese desarrollo integral del niño por parte del Estado. Sin perjuicio de eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo a partir de la década del 90 y entrada la etapa y la primera década del 2000, es decir, estamos hablando de los 90 y la década del 2000 al 2010, incorporó este concepto de calidad de vida a fin de dar determinada operatividad a derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, rodear esa vida con determinada calidad. Es decir, acceso a la salud, acceso a la educación en determinadas circunstancias, en relación a grupos vulnerables, por ejemplo, donde evidentemente la Corte Interamericana incluyó este concepto de calidad. Es decir, que el artículo 4 no solamente protege la vida en términos biológicos, sino respecto a la forma y las condiciones en que esa vida se sostiene en el tiempo, a fin de no afectar la dignidad de la persona. Centralmente. Entonces acá aparece ese concepto que luego va a ser, digamos, abandonado por la Corte Interamericana en la medida en que va a dar operatividad a los propios derechos económicos, sociales y culturales per se, a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, las primeras jurisprudencias de la Corte sobre este tema era limitativo. Es decir, por ejemplo, exigía que para hablar de vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, esta vulneración fuese masiva, pero no individual, como fue el caso, el caso conocido como de 5 pensionistas contra el Uruguay. Es decir, como solamente se discutía el derecho social, digamos, a la pensión o jubilación de 5 afectados, la Corte entendió que el 26 no era operativo. Actualmente, sobre todo a partir de esta última década, la Corte Interamericana ha avanzado en la operatividad de estos derechos y en el análisis autónomo, por lo tanto, de los mismos, y ya despejado en forma directa e inmediata con el derecho a la vida, sin perjuicio de lo cual el concepto de calidad de vida como tal sigue vigente.
pero no tiene el peso específico que tenía en el pasado en relación a esos derechos económicos, sociales y culturales y a su operatividad y exigibilidad. Esta primera aproximación, digamos, tiene que ver entonces con el concepto de vida, con la incorporación dentro del concepto de calidad de vida y también al momento de analizar los perjuicios, digamos, las reparaciones, también la Corte Interamericana ha hablado de proyecto de vida, es decir, cuando las violaciones que se han ejecutado han vulnerado el proyecto de vida de la víctima. O, en última instancia, en el caso de otros afectados de la propia. Entonces, ahí aparece también el otro complemento. Es decir, al derecho a la vida en términos biológicos se suma la calidad de vida y se suma el concepto de proyecto de vida. Es decir, por ejemplo, una persona detenida arbitrariamente por muchos años, conforme lo resuelva en la Corte Interamericana, ha afectado además el proyecto de vida de esa persona, ¿eh? Que ha estado, por ejemplo, detenida injustamente y como consecuencia de esa detención injusta, bueno, se ha visto privado de desarrollar un determinado proyecto de formación, educativo, de desarrollo laboral, etcétera, ¿no? Es decir, que ese concepto de proyecto de vida también ha sido incluido como un parámetro de análisis por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, hablamos de vida en términos biológicos, hablamos de vida en términos de garantizar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y hablamos de vida como conceptos, digamos, que tienen que ver con la vida digna. Si recuerden ustedes, cuando hablamos de las fundamentaciones éticas de los derechos humanos, bueno, un parámetro central es el concepto de dignidad, el concepto ético de dignidad. Y después, finalmente, proyecto de vida. Todo esto está incluido dentro del análisis de lo que es la protección del derecho a la vida. Con respecto al tema de la pena de muerte que regula el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que justamente sería una forma legal de privación de la vida, en general el desarrollo de la pena de muerte es de progresiva eliminación, es decir, de que en determinadas situaciones se colocan límites o restricciones a su aplicación. En principio, hay dos reglas básicas en ese sentido. La primera es que si el Estado, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, no tenía previsto en su derecho interno la aplicación de la pena de muerte, esta no puede ser restablecida a partir de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Primera situación. Y la segunda es que quien las tiene previstas, evidentemente no las puede extender a otros delitos diferentes a los previstos. Con lo cual lo que se pretende es, bueno, limitar la expansión de ese derecho a la vida. Por otro lado, la propia convención establece que ese derecho, esa pena de muerte debe aplicarse a los delitos más graves. Es decir, que evidentemente tampoco puede haber una generalización de la pena de muerte. También la jurisprudencia, ya por vía jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos seguidos contra Trinidad y Tobago, ha afirmado de que la pena de muerte no puede resultar pena única en el derecho
penal interno del país. Es decir, que tiene que figurar alguna forma alternativa, como sería pena de muerte o prisión perpetua, o determinados años de prisión hasta la pena de muerte, conforme los agravantes del hecho. Entonces, tampoco la pena de muerte puede figurar como única pena, que era la situación de Trinidad y Tobago en materia penal. Es decir, el homicidio se penaba con la pena de muerte. El juez, si encontraba responsable al autor de homicidio, no podía optar por ninguna otra alternativa que la aplicación de la pena de muerte. Esa circunstancia también la Corte ha sostenido, Corte Interamericana ha sostenido que es vulneratoria de las reglas de la Convención Americana respecto a dicha pena. Por otro lado, en los casos en que la ley interna de un país incorpore o tenga incorporada la pena de muerte, la Convención establece determinados límites. 1. No puede aplicarse a menores de 18 años. 2. No puede aplicarse a mujeres embarazadas. Es decir, y también, por supuesto, después de dar a luz. Es decir, no es una cuestión que solamente la prohíbe durante esos 9 meses y después se puede aplicar. Se entiende que si la mujer se encuentra embarazada, la pena de muerte no le puede ser aplicada, ¿no? De ningún modo no puede ser aplicada, aún después del embarazo. La otra es mayores de 70 años, es decir, la limitación está en que tampoco pueden ser condenados a la pena de muerte mayores de 70 años. Por otra parte, también se establece que si se han pedido los beneficios de la amnistía, del indulto o de la conmutación de pena, estos deben ser expresamente resueltos por los órganos competentes. En nuestro caso, la amnistía es el Congreso Nacional, el indulto o la conmutación de pena es el presidente de la República en la jurisdicción federal, ¿no? O a la inversa, en la jurisdicción provincial, la legislatura provincial es la amnistía, el gobernador de la provincia, el indulto o la conmutación de penas, si estamos hablando de la jurisdicción penal provincial. Y por otro lado, que la sentencia de condena debe encontrarse firme, es decir, no se puede ejecutar la pena encontrándose un recurso contra esa sentencia pendiente de resolución. Entonces, también en ese sentido, bueno, la Convención Interamericana fija límites y condiciones respecto a la situación de los países en los cuales la pena de muerte existe. Ahora bien, ¿cuál era la situación de la Argentina al momento de ratificar la convención en septiembre, 5 de septiembre de 1984, respecto a la pena de muerte? La Argentina no tenía incluida la pena de muerte en el Código Penal, porque esto había sido previamente reformado en la medida en que una reforma del Código Penal de facto, es decir, durante la dictadura militar, cívico-militar existente con anterioridad, es decir, a partir del 76, modificó el texto del Código Penal incorporando el delito de privación ilegítima de libertad seguida de muerte con la pena de muerte. Esto fue dejado sin efecto, es decir, por el gobierno democrático, y como consecuencia de ello no estaba incorporado al Código Penal argentino la pena de muerte, pero sí existía en el Código de Justicia Militar. Lo contemplaba el Código de Justicia Militar en el delito de sedición
con derramamiento de sangre. Era el tipo penal. Tipo penal que fue, digamos, aplicado sin llegar a esta sanción penal, porque era, digamos, la pena máxima, en el caso del levantamiento del coronel Zeilendin, en 1990, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, donde hubo un delito de sedición con derramamiento de sangre. La evolución justamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el análisis de los códigos de justicia militar de América Latina, empezando por el de Chile, que fue el primero que se analizó, fue estableciendo determinadas violaciones y limitaciones a la aplicación de la justicia militar. La primera excluyendo a los civiles, es decir, diciendo que en ningún caso los civiles podían ser juzgados por tribunales militares. Esto sucedió en la Argentina durante la dictadura militar, ya que algunos fueron justamente condenados por tribunales militares durante la dictadura por pertenecer a organizaciones armadas. Bueno, la Corte Interamericana prohíbe la aplicación del Código de Justicia Militar a civiles. No hay posibilidad de establecer ese tipo de juzgamiento. Si se juzga a civiles, no se puede aplicar el Código de Justicia Militar y la justicia militar. En nuestro caso, está representada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Que ya vimos, cuando analizamos el tema de la decisión de juzgamiento por parte de Alfonsín a las 3 primeras juntas militares. El segundo elemento es que en general los códigos de justicia militar no garantizaban adecuadamente el proceso punitivo. Una de las cuestiones que la Corte Interamericana ha desarrollado es que las garantías del artículo 8 de la Convención, que después lo vamos a ver en el módulo 11, son aplicables a todo procedimiento sancionatorio, no solamente judicial, sino también administrativo. Entonces, esas garantías deben estar aseguradas en todo procedimiento que tiene como consecuencia la aplicación de una sanción. Pongamos un ejemplo, los tribunales de ética de los colegios profesionales, que pueden llegar hasta la sanción de la exclusión de la matrícula. Bueno, lo que ha dicho la Corte Interamericana, que todos los procedimientos deben asegurar esas garantías, sean administrativos, es decir, no jurisdiccionales, como es el caso, por ejemplo, hasta hoy en día, de un tribunal de ética profesional, pero que puede llegar a aplicar sanciones, y puede aplicar sanciones severísimas, porque la exclusión de la matrícula impide el ejercicio profesional. Esto es un efecto concreto que genera. Entonces, evidentemente, la Corte ha dicho esas garantías deben estar aseguradas. Partimos de la idea de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y la justicia militar, no es una justicia jurisdiccional, no forma parte del Poder Judicial, es una justicia administrativa que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, muchos de esos procedimientos, aún llevados contra militares o integrantes de las Fuerzas Armadas, se calificaron como contrarios a las garantías mínimas que los procedimientos debían asegurar en esta materia. Esto llevó finalmente, digamos, a un fuerte descrédito de los códigos de justicia militar y los procedimientos de justicia militar, en el sentido de que no garantizaban adecuadamente los derechos. Por ejemplo, uno
en los procedimientos militares, podía ejercer el ejercicio de defensa, es decir, la protección de la defensa, primero era un integrante de la fuerza. Es decir, no se podía elegir libremente al defensor, un integrante de la fuerza. Y en algunos casos, hasta los códigos militares habilitaban que ese integrante de la fuerza no tuviera formación como abogado, sino no tuviera formación jurídica específica. Bueno, entonces esto era una afectación grosera del derecho a defensa en juicio. ¿Esto qué llevó? Bueno, llevó fundamentalmente a la situación en que en la Argentina el Código de Justicia Militar fue derogado. Es decir, no existe más como orden normativo, y además los delitos cometidos en el ámbito militar deben ser juzgados, es decir, violatorios del Código Penal, deben ser juzgados por los jueces competentes en la materia, los jueces competentes en materia penal, o materia penal o materia correccional. Por lo tanto, la pena de muerte quedó definitivamente eliminada del derecho argentino. Y por ende, por lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede ser repuesto. Pero además, la Argentina, posterior a esa derogación que se va a producir en el 2010 en la Argentina, va a suscribir la Convención para la Eliminación de la Pena de Muerte del sistema interamericano, es decir, lo que se llama la Convención Abolicionista de la Pena de Muerte. Por lo tanto, en el caso particular de la Argentina, tanto por aplicación de los principios de progresividad a la eliminación de la pena de muerte contenidas en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como la posterior suscripción de la Convención Interamericana para la Eliminación de la Pena de Muerte, que refuerza este posicionamiento del país, evidentemente la pena de muerte está absolutamente excluido de la posibilidad de su implementación o su nueva implementación en la Argentina. Esto exigiría fundamentalmente la denuncia de la Convención para la Eliminación de la Pena de Muerte, por un lado, y también la denuncia de la Corte, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el caso particular de esta última, al estar con jerarquía constitucional para su denuncia, debe participar el Congreso, desjerarquizando previamente con los 2/3 del total de miembros de cada Cámara esa convención para que eventualmente el Estado pueda denunciar. Con lo cual, esto marca, digamos, una situación de prohibición de la pena de muerte casi en términos absolutos y con muy difíciles posibilidades de que pueda revertirse en el futuro. Bueno, dentro de ese contexto general, digamos, del derecho a la vida, del concepto de derecho a la vida, incluyendo la calidad de vida e incluyendo el proyecto de vida como integrantes de la protección del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la regulación particular sobre la pena de muerte, hay dos cuestiones que han sido objeto de debate. Uno de ellos, mucho más recientemente, en estos últimos años, que es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE. Se conoce como el IVE. Interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ¿qué juega en este contexto? Bueno, juega el determinar desde qué momento la vida se encuentra constitucionalmente protegida. Si se
encuentra protegida desde el nacimiento, si se encuentra protegida desde la concepción o eventualmente bueno, acá informan desde la concepción, voy a decirle que es una posición que no comparte gran parte de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero vamos a entrar al análisis de esta cuestión. Entonces, lo primero es señalar desde qué momento la vida se protege. Si la vida se protege, digamos, desde la concepción, evidentemente toda forma de interrupción del embarazo estaría prohibida, impedida, no tendría lugar. Es decir, y por lo tanto, aún los casos de interrupción habilitada por el Código Penal desde 1921 resultarían inconstitucionales. Nuestro Código Penal tiene dos excepciones a la imputación penal del aborto, que son cuando se interrumpe el embarazo ante el peligro de la vida de la madre. Por lo tanto, el legislador, entre el peligro a la vida de la madre y la vida del feto, da preeminencia a la protección del derecho a la vida de la madre. El segundo caso es los casos en que la mujer gestante ha sido víctima de violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque este era un tema que estaba debatido en la doctrina y en la jurisprudencia, se sostenía, digamos, un criterio restrictivo en el sentido de interpretar el dispositivo del artículo 86 del Código Penal argentino, en el sentido de que era solamente en los casos en que era mujer incapaz la víctima de violación. Después vamos a analizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado que es toda mujer víctima de violación. Es decir, que no es solamente el caso de mujer incapaz. Toda mujer víctima de violación puede optar por interrumpir el embarazo. Por supuesto que hay que siempre dejar en claro que no se trata de una imposición legal. Es decir, no es que está en esta situación, tiene que abortar, sino que es una opción posible, como la interrupción voluntaria del embarazo. No impone interrumpir el embarazo, lo que está diciendo es una decisión voluntaria. Y en el caso de lo previsto en el Código Penal, que vuelvo a insistir, desde 1921 en el caso de la Argentina, aún frente a esa situación de peligro, bueno, la madre puede optar en seguir el proceso de gestación y asumir el riesgo. Digamos, acá es una cuestión de decisión, no es que la ley impone que si hay un riesgo, ese embarazo debe interrumpirse, puede interrumpirse. Es otra situación. Eso creo que también hay que tenerlo claro. Bien. Dentro de este contexto, bueno, uno de los debates figura en estos términos, es decir, la protección de la vida desde la concepción, con términos generales, o la protección de la vida, digamos, desde el nacimiento. Los argumentos a favor de la protección de la vida desde la concepción están dados en principio porque el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional incorpora el embarazo como un bien jurídico.
Este es el primer argumento, es decir, que el embarazo aparecería como un bien jurídico protegido por la Constitución, que es el artículo 75, inciso 23. El segundo argumento que se utiliza es que cuando la Argentina ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos, dijo en una cláusula interpretativa de que para la Argentina niño es desde la concepción hasta los 18 años, mientras que el artículo primero habla de niño desde el nacimiento a los 18 años. El tercer argumento que se utiliza es que el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la vida se protege en general desde la concepción. Estos son, digamos, los tres argumentos centrales que se utilizan. Vuelvo a recalcar que la Constitución Federal, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, carece de un dispositivo explícito. No hay un dispositivo explícito que diga que la vida se protege desde la concepción. Hay determinadas referencias, embarazo como bien constitucionalmente protegido, el segundo, protección de la vida desde la concepción en general por la Convención Americana de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, y la cláusula interpretativa que la Argentina realizó al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual no solamente formuló la reserva en relación al artículo 21 y a la adopción internacional, sino que a su vez hizo esta cláusula interpretativa. Bien, estos son los argumentos a favor de la protección de la vida desde la concepción. La doctrina, digamos, adversa a esta protección absoluta desde la concepción, y que a su vez fue constitucionalizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012, en un caso que se conoce como FALS, es decir, las primeras letras del nombre de la mujer, F-A-L-S, sobre medidas autosatisfactivas. En ese caso, era la situación de una mujer víctima de violación, que por supuesto se le había negado la interrupción del embarazo porque no era mujer incapaz. No era mujer incapaz. ¿Qué va a decir la Corte? Bueno, en principio va a interpretar el artículo 86, inciso segundo, diciendo de que abarca todo caso, es decir, abarca todo caso de violación. Es decir, que no había posibilidad de distinguir la posibilidad de la interrupción solamente a determinado grupo de mujeres. Abarcaba a todas por igual. Y en este caso también giran algunos conceptos básicos que nosotros hemos visto al hablar del tema de igualdad y no discriminación. Es decir, de discriminar el acceso a un derecho reconocido por la ley, que en este caso es la interrupción de la gestación como consecuencia de una violación, solamente a la mujer incapaz, excluyendo a la mujer capaz, hoy resulta claramente una conducta discriminatoria, una regla de categorización que evidentemente no se puede sostener en la actualidad. Y por ende la Corte acompañó esta visión de carácter amplio y general, porque a la vez es una interpretación que gira sobre la existencia de una coma en el desarrollo del texto, que en definitiva para algunos representa una limitación y para otros no. Esta es la razón. Pero ha habido siempre una tendencia hacia la negación de este derecho. Bueno, este es el primer punto.
El segundo es que en forma sistemática la Corte Suprema de Justicia, con distintos argumentos que van a justamente contradecir lo antes afirmado, va a sostener de que no hay en la Constitución Nacional una protección de la vida desde la concepción. ¿Por qué? Bueno, va a decir, en primer lugar, con respecto al artículo 75, inciso 23, va a decir que es un dispositivo que no habla del derecho a la vida, sino de la capacidad del Congreso de dictar determinadas normas de seguridad social a favor de la madre y a favor del niño. Y que por lo tanto no es un dispositivo que específicamente afirme que la vida está protegida desde la concepción. El segundo argumento tiene que ver con la declaración interpretativa formulada al artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, reiterando su jurisprudencia anterior referida al concepto condiciones de su vigencia, al cual ya hemos referido en la clase anterior, de que lo único que adquiere jerarquía constitucional son las reservas formuladas por el Estado argentino. Cosa que ya expliqué con la anterioridad. Es decir, que cuando se habla de condiciones de su vigencia, se habla de las reservas formuladas por el Estado argentino y no las cláusulas interpretativas, que carecerían de jerarquía constitucional. Este es el segundo argumento. El tercer argumento es referido al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención dice que la vida se protege en general desde la concepción. Esa definición deja entender de que no es siempre, sino es en general, y al ser en general, admite excepciones. Y entre ellas las excepciones contempladas en los códigos penales con anterioridad. Y eso surge a partir de los documentos de trabajo de la elaboración de la Convención Americana. Es decir, los debates y las discusiones que hubo respecto a la determinación del articulado, que comienza como una iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos años antes, en 1967, eso genera una serie de debates, discusiones entre estados, etcétera, para lograr una redacción definitiva. Y consta que se habló en general justamente para habilitar estas excepciones. Es decir, las contempladas en el artículo 86 del Código Penal. Es decir, interrupción del embarazo en el caso de peligro de la vida de la madre y en el caso de mujer víctima de violación. Es decir, que esas situaciones fueron tenidas en cuenta y se hizo esta afirmación en general desde la concepción, justamente contemplando el hecho de que la mayoría de los códigos penales latinoamericanos contemplaban esta excepción. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fals va a decir que la vida no está protegida desde la concepción en términos absolutos, sino en términos relativos. Y en la medida en que está protegida en términos relativos, esto permite la reglamentación, su reglamentación. Y fundamentalmente, bueno, no solo la constitucionalidad de estas excepciones contempladas en el Código Penal, sino en la actualidad la interrupción voluntaria del embarazo. Hay que sostener, y esto tiene que ver con otro aspecto que vimos en la clase de ayer cuando hablamos de la reglamentación. ¿Qué dijimos? Que todos los derechos consagrados en la Constitución son relativos. Artículo 14 dice, los derechos serán gozados conforme la reglamentación. Por lo tanto, como ya lo afirmé ayer, es un principio
admitido por la doctrina constitucional en general de que los derechos son relativos, no son absolutos. La regla es que no son absolutos. Por supuesto que hay derechos cuyo carácter relativo, bueno, es más restrictivo que otros. Pero evidentemente la regla general es que no hay ningún derecho que esté protegido en forma absoluta. Es decir, que prime en términos absolutos frente a una situación de controversia, ¿no? Entre lo que sería el derecho de la madre y el derecho del feto. Por otro lado, se ha dado como ejemplo, aún dentro del Código Civil argentino de la época, digamos, clásico, de la época de Vélez, de que el derecho de la persona por nacer, que se reconoce, es si nace con vida. Es decir, por ejemplo, si un heredero, si esa persona por nacer puede heredar, digamos, porque, por ejemplo, su padre ha fallecido en el proceso de gestación, el código establece la necesidad de nacer con vida como condición para la adquisición de los derechos hereditarios. Entonces, también eso se afirmaba de que aún reconociéndose determinados derechos digamos, a la persona por nacer, estaban, digamos, bajo una condición resolutoria, es decir, que debía cumplirse, que si no se cumplía, el derecho fenecía, que era el nacimiento con vida. Entonces, ese es el contexto actual en el cual se viene, digamos, desarrollando este debate. Evidentemente, bueno, como lo dije al comienzo, la protección del derecho a la vida desde la concepción, bueno, haría caer por inconstitucionalidad aún las excepciones limitadas establecidas en el Código Penal. Pero en ese sentido, vuelvo a insistir, hay elementos documentales suficientes, ya que es recurrir, digamos, a los procesos de debate y de formación de las leyes resulta una fuente legítima. Muchas veces, hay que decirlo, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para interpretar los alcances de una ley, se ha remitido a los debates parlamentarios, por ejemplo, a lo sostenido por los diputados o los senadores en el contexto del debate. Es decir, que los trabajos preparatorios, lo que se llaman trabajos preparatorios, bueno, constituyen una fuente legítima para regular o interpretar el sentido que el legislador le quiso dar. Bueno, esto es aplicable también al sistema convencional, en la medida que los debates previos, bueno, van marcando, evidentemente, una voluntad mayoritaria en un determinado sentido. Entonces, en este caso, está sobradamente probado de que el carácter del artículo 4 de protección de la vida desde la concepción en general se hizo considerando que había limitaciones al proceso de concepción que estaban incorporados en los códigos penales latinoamericanos y que quedaban de este modo convalidados. Así que quedaban compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por ende, bueno, en este contexto es en el cual, bueno, se juega uno de los aspectos del debate, es decir, el tema de la protección de la vida desde la concepción, si es absoluta y si es relativa. Y en última instancia, si se llega a la conclusión de que es relativa, bueno, ¿cuáles son los ámbitos de regulación legítimos en relación a ese derecho? Vuelvo a insistir, el derecho a la vida como un derecho esencial, probablemente, es un derecho elemental, primario,
y por lo tanto su poder de reglamentación es menor, pero de ninguna manera se encuentra excluido o impedido en términos absolutos, de acuerdo a estos antecedentes que he hecho referencia hasta ahora. El otro aspecto del derecho a la vida es, o que está en debate, y ha estado en debate en la Argentina, a pesar de que hay una regulación legislativa que ha avanzado en parte, no en términos absolutos, pero sí en parte, como lo voy a explicar, es la finalización de la vida. La finalización de la vida, es decir, uno dice, bueno, muerte natural. ¿Sí? La muerte natural sería la finalización de la vida. Bueno, un debate que se da, que hoy está, digamos, incorporado, es cuándo se produce la muerte natural. Primer punto. ¿Cuál era la regla tradicional en materia de muerte natural? Paro cardiorrespiratorio, la cual muchos certificados de defunción hasta hoy en día dicen, bueno, paro cardiorrespiratorio, la persona falleció. Es decir, su corazón dejó de funcionar y dejó de respirar. Al menos en forma voluntaria, ¿no? Vamos a ver ahora que hoy por hoy esto se ha modificado. Se ha modificado sobre la base, en primer lugar, que la respiración y el latido cardíaco se pueden sostener, digamos, mecánicamente. Esta es una de las situaciones, se puede sostener mecánicamente. Y el segundo lugar tiene que ver con otro fenómeno que actualmente está muy, muy divulgado, que es el vinculado con la donación de órganos. Un órgano para que la donación del órgano sea útil. Ese órgano tiene que estar vivo, es decir, ¿qué quiere decir? Tiene que estar oxigenado y tiene que estar, digamos, con circulación sanguínea. Si no, no sirve. Es decir, si la persona murió por paro cardiorrespiratorio, sus órganos ya no son útiles para la donación. Entonces, ¿esto qué ha incluido? Bueno, ha incluido un concepto nuevo que se ha admitido, que es el llamado muerte cerebral. Es decir, las células cerebrales no funcionan más. Y la idea de la muerte cerebral es que son células que no se reponen, que no se regeneran. Entonces, si se han deteriorado, no hay posibilidad de que recuperen funcionamiento, ¿no? Esta es una realidad biológica. Hay otras células, otros órganos que pueden ser lastimados, etcétera, etcétera, y bueno, o eventualmente extirpados parcialmente, y después van creciendo. No se reproducen, son células que se reproducen. Determinados órganos se reproducen, los órganos de la piel se reproducen, etc. Bueno, las cerebrales no se reproducen. Por lo menos se entiende de que si la actividad cerebral es cero, la persona ha fallecido por muerte natural. Aunque se sostiene en forma mecánica la respiración y el latido cardíaco para eventualmente poder hacer la extirpación del órgano donado y ser implantado en una tercera persona. Es por eso que el órgano no solamente debe estar irrigado, sino que el trasplante debe hacerse en un tiempo perentorio por el cual ese órgano se mantiene vivo. Por ende, muchas veces, bueno, si el potencial donante está en Jujuy, pero la persona
está internada, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces eso hace imposible la posibilidad material de la educación. Entonces, hoy por hoy el concepto de muerte es un concepto que se asocia a la llamada muerte cerebral, por este motivo centralmente. Es decir, la muerte cardiorrespiratoria resulta, digamos, un tipo de muerte natural que impide efectivizar la donación y el trasplante de órganos, que hoy en día se ha transformado, digamos, en una alternativa terapéutica de importancia, y donde siempre estamos hablando de recursos escasos. Después vamos a analizar algunos aspectos, porque en realidad en este último tiempo, en estas últimas décadas, los derechos humanos han sido o están fuertemente asociados con la bioética, ¿no? La disciplina bioética, que justamente es la que analiza estos aspectos. Muy bien, este es el primero. Hay otros criterios desde el punto de vista bioético que son minoritarios, que dicen que la muerte se produce no solamente, no en los casos de muerte cerebral, sino cuando el sujeto ya o la persona ha perdido un grado sumo sus propias capacidades físicas, neurológicas, etc. Entonces, que eso también debería ser considerado como una forma de muerte. Bueno, esto es una posición minoritaria por el momento. Lo que sí es claro de que la muerte cerebral hoy ha sustituido como forma de muerte a el paro cardiorrespiratorio. Esto es indudable y tiene que ver con este nuevo fenómeno terapéutico, clínico, que es el tema del trasplante de órganos como forma de salvar vidas. Porque hay situaciones, por ejemplo, de los dos déficits renales, en un caso, en el cual la persona está sometida a diálisis, esto tiene un tiempo de posibilidades, pero la persona no puede sobrevivir indefinidamente a través de la diálisis, ¿no? Es decir, en última instancia necesita un trasplante, al menos, sobre todo de un riñón, ¿no? Cuando los dos riñones no funcionan y la persona se tiene que someter a diálisis, con el tiempo tiene que ser sujeto a un trasplante de órganos, es decir, a la posibilidad de incorporar un nuevo riñón, aunque sea uno, porque con un riñón se puede vivir. Pero esto hace que, en definitiva, la donación de órganos sea una terapéutica imprescindible en estos casos. Es uno de los casos más comunes o más generalizados, por ejemplo, donde el trasplante es necesario. Ahora bien, en ese contexto aparece la idea de lo que se conoce como muerte digna. Es decir, hay circunstancias, hay situaciones en que la persona por sí puede resolver interrumpir su vida. Bueno, este es un debate que, vuelvo a insistir, tiene en el caso particular, por ejemplo, de la mirada de Menequian, bueno, si esa condición de vida afecta a la dignidad de la persona podría eventualmente disponer de ella. Esto sería una cuestión, un tema. Pero aún dentro de la situación de paridad de derechos, en la que hemos dicho es en definitiva el criterio que impera tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que los derechos están en una paridad, que no hay jerarquías entre los mismos,
están en la misma paridad o tienen el mismo valor en términos generales. Bueno, igualmente, el concepto de muerte digna comenzó a debatirse, sobre todo en la doctrina, por un lado, y también en la jurisprudencia. Es decir, situaciones que eventualmente podrían o no justificar la interrupción de la vida. Acá va a aparecer el entrecruzamiento entre el derecho a la vida, su interrupción, el concepto de vida de los derechos humanos y el concepto de vida también desde la óptica bioética, como complemento en el marco de este debate. En principio, por supuesto, que si la vida es un derecho absoluto, al cual lo hemos marcado antes, bueno, también la posibilidad de disponer de la misma sería absoluta y totalmente prohibida. Nadie, en ninguna circunstancia, podría prestar su consentimiento a interrumpir la vida. Esto sería absolutamente imposible. Por lo tanto, bueno, nos colocamos en la posición de relatividad de ese derecho y la posibilidad de su reglamentación, es decir, la incorporación del concepto de muerte digna. Este concepto de muerte digna, que es diferente al de eutanasia, y vamos a explicar por qué. Es decir, no constituyen conductas eutanásicas. La eutanasia es una interrupción externa, voluntaria de la vida en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, estamos afirmando de que una conducta es eutanásica en forma activa, por ejemplo, si estamos frente a lo que tradicionalmente denominamos un suicidio o auxilio al suicidio, que es el auxilio al suicidio es un delito en la Argentina. Auxiliar al suicidio. Por supuesto que el suicidio no. Pero en última instancia, médicamente o utilizar mecanismos médicos para dar fin a la vida, bueno, en términos generales, resulta una conducta eutanásica activa. Los famosos casos que también se dieron en Estados Unidos, por ejemplo, de lo que se conoció como el doctor muerte, es decir, la persona que frente al deseo de un enfermo, frente al deseo de una persona de dar por finalizada su vida, bueno, lleva adelante determinadas prácticas terapéuticas que concluyen con esta situación. La eutanasia activa tiene que ver con este aspecto. Generar a través de un agente externo en forma inmediata la muerte de la persona. Es como bueno, suministrar un veneno o inyectar aire a las venas que terminan produciendo un paro cardíaco. ¿Ah? Hay otro concepto de la eutanasia, que es la llamada eutanasia pasiva, que hoy está sumamente cuestionada como acto eutanásico. ¿Cuándo se da la eutanasia pasiva? En la desconexión mecánica. La decisión de desconectar mecánicamente a un paciente. Vamos a poner un caso bien conocido, el caso del músico Cerati. Se mantuvo durante un largo tiempo en ese sostenimiento mecánico hasta que finalmente, ante la imposibilidad de su recuperación, bueno, la familia decide su desconexión. Tradicionalmente esto se entendía como una eutanasia pasiva, es decir, lo que se llama eutanasia pasiva. Y se entendía prohibido. Acá aparece un concepto bioético que va justamente a revertir
esto como una conducta de carácter eutanásico. Y es el concepto de que los tratamientos médicos no pueden ser extraordinarios y altamente invasivos y no generar expectativa de recuperación alguna. Es decir, esto tiene que ver de alguna manera con el hecho de que si bien la persona ha estado mecánicamente sostenida en el tiempo, llega un momento en que esa terapéutica no ha rendido resultado alguno y se transforma en un tratamiento invasivo, carente de todo sentido o fin. Y por lo tanto su interrupción queda bioéticamente legitimada como una forma de interrupción de un tratamiento invasivo que carece de todo tipo de sentido curativo o de recuperación. Es decir, no genera ningún tipo de recuperación. Por lo tanto, en estos casos, ya la bioética ha señalado que la interrupción de esos tratamientos se encuentran, por supuesto, habilitados y legitimados y no son constitutivos en estas condiciones, ¿no?, de eutanasia pasiva. No forman parte de la eutanasia pasiva. Por otro lado, la bioética ha incorporado un concepto que hoy médicamente está también admitido, que es lo que se llama consentimiento informado. Es decir, el dueño del tratamiento es el paciente, quien decide si hace o no hace algo es el paciente. Y por lo tanto, eso se ha incorporado dentro de la ley argentina de derechos del paciente, el paciente tiene derecho a recibir toda la información. Esa información no solamente significa el tratamiento ofrecido, los riesgos de ese tratamiento y eventualmente los beneficios, sino la existencia de tratamientos alternativos y las posibilidades que esos tratamientos alternativos pueden brindar para que el paciente concluya aceptando o no un determinado tratamiento. Esto es lo que se llama el derecho, digamos, de la voluntad del paciente y del consentimiento informado como una obligación médica. La bioética pretende neutralizar lo que se ha denominado tradicionalmente como paternalismo médico. Es decir, hay que hacer lo que el médico dice a rajatabla, sin ningún tipo de cuestionamiento, observación o punto de vista crítico. Bueno, la bioética ha avanzado en este sentido. Por lo tanto, la decisión de un tratamiento, aún con cierto riesgo, su realización o no realización a la vida del paciente, forma parte de la autonomía de la voluntad del paciente. Entonces, esto también se asocia en este contexto, donde hoy por hoy, por impacto de la bioética, la voluntad del paciente y el consentimiento informado son dos derechos básicos de este. Dentro de la autonomía, de la voluntad, decidir qué hacer o no hacer. Y frente al consentimiento informado, recibir toda la información necesaria. Toda la información necesaria. En general, el consentimiento informado también ha sido un instrumento, por eso vuelvo a insistir, un instrumento de los propios médicos y de las unidades hospitalarias, en la medida en que si una persona va a ser sometido sobre todo a una intervención de carácter quirúrgico, le hacen firmar una serie de papeles antes a la familia o al paciente, donde justamente ponen de alguna manera de manifiesto los posibles riesgos de la operación. Con lo cual,
esto también cubre de alguna manera, salvo la mala praxis médica, por supuesto, pero si el acto quirúrgico se ha desarrollado con normalidad y se le ha informado al paciente de que, o a la familia de que ese procedimiento quirúrgico tiene un 40% de riesgos, por ejemplo, y la persona fallece, bueno, esos riesgos han sido, digamos, conscientemente asumidos por el paciente o por la familia. Por eso, en general, esto no se hace en la práctica, pero en realidad cuando a uno le traen los papeles tiene que leerlos con detenimiento. Esto es lo que debería hacerse. Aunque frente a la urgencia o a la situación de tensión que generalmente se padece, bueno, uno firma ciegas. Pero esto también, vuelvo a insistir que el consentimiento informado no solamente aparece como un derecho del paciente, también es un instrumento que eventualmente, frente a la posibilidad de que por supuesto, excluyendo la mala praxis, digamos, ¿no? Pero un procedimiento quirúrgico que se ha llevado adecuadamente, pero que ha generado, no ha tenido resultados positivos, evidentemente cubre, digamos, al médico y a la unidad hospitalaria el hecho de que el grado de riesgo le fue informado previamente al propio paciente o a su familia que consintió realizar la intervención quirúrgica. Entonces acá aparecen una serie de componentes que justamente hacen el tema de los tratamientos extraordinarios y altamente invasivos y carentes de proyección frente a la curación, por un lado, a la posibilidad de su interrupción, y luego el segundo elemento es que debe primar en la relación médico-paciente la voluntad de este último, en la decisión de qué hacer o no hacer en un caso concreto. Finalmente, un poco para cerrar hoy, este concepto, digamos, de muerte digna está vinculado con la posibilidad de lo que se llaman enfermedades crónicas cuya expectativa de curación clínica no existe. Es decir, tenemos que hablar, cuando hablamos de muerte digna, de una circunstancia particular, que es una enfermedad de carácter clínico incurable, conforme su proceso de evolución. Este es el primer elemento. ¿Quién lo establece? Bueno, es un acuerdo entre el paciente, es un acuerdo con la familia del paciente, es un acuerdo con el equipo bioético de la unidad hospitalaria, que también interviene, y define que en el caso concreto esa enfermedad es crónica e incurable. Y en ese contexto, la posibilidad de interrumpir el proceso de vida como una forma de evitar un sufrimiento o un padecimiento innecesario por parte de ese paciente cuyas expectativas clínicas de vida, digamos, son muy bajas o son clínicamente nulas. Entonces, en ese contexto es donde la muerte digna puede aparecer puede ser ejercitada. Lo cierto es que hay una parte del conflicto que se ha resuelto. Es la voluntad del paciente, es decir, que esto es una situación, la voluntad del paciente, es decir, debe haber una voluntad del paciente a esa interrupción, a esa práctica de muerte digna, o puede anticiparse esa voluntad a través de lo que se llama testamento vital. Es decir, la posibilidad de que la persona diga que si se encuentra en determinadas circunstancias, su vida sea interrumpida, reuniendo estas características, por supuesto.
que alguien quiera requerir a una muerte digna o cualquier beneficio. O cualquier beneficio que se encuentre en los tratados, pero no esté en nuestra Constitución. ¿Puede fundamentar su voluntad en ella para que se respete en caso de que no esté en la Constitución? Bueno, hay que sostener que el concepto de muerte digna está regulado en una ley argentina, que es la ley del paciente. Es decir, la ley del paciente regula ese derecho a la muerte digna. Y ese es por el momento, indudablemente, que esa legislación no ha sido declarada inconstitucional y eso es un derecho vigente en el país, al cual se puede remitir. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los colegios de escribanos están habilitados, así como están habilitados para registrar los testamentos en materia hereditaria, también están habilitados para registrar los testamentos vitales de las personas. Con lo cual, en determinadas circunstancias, se puede recurrir a ese antecedente como sucede en el caso de las sucesiones, donde uno tiene que requerir información al registro, al colegio de escribanos para determinar si hay registrado un testamento. No, en caso de eutanasia, fundamentalmente en eutanasia, porque sería una forma, es decir, acá me preguntan otra cuestión, que es, ¿cuál es en contra de la eutanasia? Bueno, la contra de la eutanasia es que sería una forma arbitraria de privación de la vida. Es decir, sería una forma arbitraria de privación de la vida. Es decir, para que esa privación adquiera legitimidad, tiene que estar reunida por determinadas condiciones y estar dentro del contexto de la muerte digna. Afectar la vida por otros mecanismos sería privarla arbitrariamente. Vuelvo a la definición originaria del artículo 4 de la Convención Americana. Por eso es que la bioética ha distinguido claramente lo que es muerte digna de eutanasia. Son dos situaciones diferentes. Es decir, la eutanasia es una decisión por la cual yo, bueno, vuelvo a insistir, el suicidio es una conducta eutanásica. ¿No? Estoy cansado de la vida y me pego un tiro. Es una conducta eutanásica. Lo que pasa que como depende de la propia decisión, lo que se prohíbe por ley es lo que se llama el auxilio al suicidio. Es decir, que si la persona ejerce una conducta eutanásica a través de un veneno que un tercero ha ido a comprar a una farmacia y se lo ha hecho ingerir, por ejemplo, eso es auxilio al suicidio y está penado en la Argentina. Como entendiendo que se trata de una conducta eutanásica. Entonces, hay un concepto por el cual, bueno, la eutanasia y sobre todo lo que se denomina eutanasia activa, hoy sería, digamos, un atentado a la vida, sería una forma de privación arbitraria de la vida. La muerte digna no sería muerte arbitraria, sino sería una muerte legalmente justificada y constitucionalmente justificada en la medida en que la persona está en condiciones tales en las cuales es sometida a un conjunto de tratamientos que en general son calificados como invasivos, es decir, sobre el individuo sin ninguna capacidad de curación. Hay que decir también, un poco para ver la contracara, frente a la muerte digna, es decir, que cuando ésta puede darse, aparece, digamos, otra alternativa. Y es otra alternativa médica, que se llaman los cuidados paliativos. Es decir, que es la otra alternativa, o la otra opción, los cuidados estos cuidados paliativos son aquellos que están destinados sobre todo a eliminar el dolor. En el caso particular, por ejemplo, hay una situación que es muy conocida, el tratamiento paliativo respecto a los enfermos de cáncer de carácter terminal, es decir, que no tienen cura.
es el suministro de la morfina como una forma de reducir el padecimiento, el sufrimiento físico, a sabiendas que esa cantidad de morfina que paulatinamente se va suministrando termina también generando la muerte, el paro cardíaco del enfermo. Pero ahí no estamos frente a muerte digna, estamos frente a un tratamiento paliativo que evidentemente, bueno, va a generar el resultado que es inevitable, digamos, clínicamente hablando, ¿no? Estamos hablando de proyección clínica, ¿sí? En este caso. Pero son dos alternativas. Frente a esa situación, la posibilidad de interrumpir definitivamente la vida a través de la muerte digna o la de aplicar tratamientos paliativos hasta que ese proceso de muerte llegue naturalmente. No, el cuidado paliativo, el cuidado paliativo es una cuestión, digamos, que está apoyada en el sentido médico, en primer lugar, es decir, el hecho de procurar el menor dolor posible y el menor sufrimiento posible en el paciente, a sabiendas, ¿por qué se llama cuidado paliativo? A sabiendas de que no hay cura. Es decir, que es una asistencia médica para acompañar la muerte, como se dice generalmente, ¿no? Acompañar la muerte. ¿Esto qué significa? Bueno, porque vuelvo a insistir con esto, son todas alternativas posibles. Nada es obligatorio. La muerte digna no es obligatorio, los tratamientos paliativos no son obligatorios, y evidentemente en el marco de la autonomía de la voluntad del paciente y de la autonomía, en última instancia, de la familia, está el tomar esas decisiones. Por supuesto que si el paciente está en estado de conciencia, que es lo que la ley fija, y estoy encuadrado dentro de las circunstancias y situaciones que la ley prevé, yo puedo decidir la muerte digna o puedo decidir el tratamiento paliativo. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Es decir, no, vuelvo a insistir acá, no se trata de una situación impuesta por la ley. Es decir, la ley no impone. Dice, solo tratamiento paliativo, solo interrupción solo la muerte digna. No, establece alternativas. Y evidentemente hay desde el punto de vista terapéutico, sí, alternativas terapéuticas que pueden reducir el dolor. Actualmente, porque eso tiene que ver con muchos factores. Si yo soy profundamente católico, por ejemplo, soy profundamente católico, es decir, tengo un apotegma básico, solo Dios puede quitar lo que ha dado. Es decir, si yo considero que la vida es un atributo otorgado por Dios, llego a la conclusión de que solo Él puede quitarla. Y yo con esa concepción religiosa, y bueno, opto por los tratamientos paliativos. Hago compatibilizar mi fe con las alternativas médicas y legales. ¿Se entiende? Es decir, en esto quiero que quede claro de que no son decisiones que la ley impone. Es lo mismo que se discutió años atrás cuando se impuso el divorcio vincular. Es decir, no es que la gente está obligada a divorciarse. Es una opción que la ley impone. Si yo simplemente quiero la separación personal y no quiero el divorcio, y es un acuerdo entre las partes, se puede llevar adelante. No es que está prohibido. Es una opción más. Pero no es que la ley impone el divorcio. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. Ni la ley impone la interrupción voluntaria del embarazo, ni la ley impone que una mujer víctima de violación tenga que abortar, ni la ley impone que frente a estas circunstancias de enfermedades terminales incurables, el paciente deba interrumpir su vida. Son todas decisiones. Son todas decisiones en el marco de digamos, un eje que la bioética ha
digamos, valorizado, que es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad. Entonces, justamente lo que está prohibido, volviendo a lo anterior, lo que está prohibido justamente está por fuera de la voluntad, de la autonomía de la voluntad de las partes. Simplemente no se puede hacer. Ahora, un eje fundamental aún de nuestro sistema constitucional es la voluntad, es el derecho al autor, es el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Es decir, toda una serie de derechos, porque estos son unos, pero después, aún los derechos de carácter material o vinculados con la propiedad, bueno, yo puedo resolver, hacer distintas cosas con eso. La ley me permite hacer distintas cosas. Yo lo puedo donar, sí, lo puedo donar, pero tampoco estoy obligado. Si lo deseo, lo hago. Si no lo deseo, lo hago. Y la ley no me impone. Entonces, esto me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? La persona humana o el derecho a la integridad personal, cada uno decide si quiere terminar con su vida, porque no se prohíbe terminar voluntariamente con la vida, pero la ley lo que hace es ofrecer diferentes maneras de hacerlo. Sí, bueno, vuelvo a insistir que la muerte, la llamada muerte digna, exige determinadas condiciones clínicas. Es decir, yo no puedo resolver, o diríamos vulgarmente, alegremente, poner fin a mi vida. Sino que acá estamos hablando de situaciones clínicas terminales, enfermedades incurables desde el punto de vista de la perspectiva clínica. Y por lo tanto estamos en una situación en que la persona ya no tiene expectativas ciertas de curación o de recuperación. Esta es la cuestión básica y fundamental. Así que su derecho a vivir está profundamente afectado. Esto quiero que lo tengan bien claro. No se trata de que se puede interrumpir, ¿no? Se pueden en determinadas circunstancias. Como en determinadas circunstancias, yo también puedo decidir, eventualmente, bueno, los tratamientos paliativos para acompañar el proceso de muerte natural. Son opciones, pero vuelvo a insistir, tampoco son opciones que yo puedo decir, bueno, no quiero vivir más, entonces se terminó, que alguien haga algo conmigo para terminar mi vida. No, tengo que estar dentro de las circunstancias extremas de enfermedad terminal e incurable. Esto quiero que... En ese contexto, enfermedad terminal y clínicamente incurable, si las perspectivas clínicas son nulas de curación, en esas condiciones existe esa opción. Tratamientos paliativos, pero tienen que darse esas circunstancias. Eso quiero que lo tengan claro. Bueno, dejamos acá y vamos a seguir un poco profundizando este aspecto en la clase del lunes y, bueno, si después en el desarrollo de las clases tienen alguna duda, algo que preguntarme, con todo gusto o a través del mail de la página de la comisión. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe.